¿Están viendo la imagen? Profe, estamos viendo. Sí, Sí, profe. profe. Y profe. Bueno, después vamos a empezar a dar los temas de tejido. Ustedes ya saben realmente la importancia que tiene conocer esta estructura. Esto es lo que nos va a llevar a que podamos después con estos tejidos ir armando los órganos, después armar los sistemas y en definitiva conocer todo lo que es la anatomía, la estructura, la anatomía animal, y de esa manera después conocer las funciones, cómo funciona el organismo animal, cuando está sano y después cuando está enfermo. O sea, esta es una estructura básica que ustedes tienen que saber para poder de acá ir armando todo ese edificio que va a ser después usted su profesión, va a ser el título de veterinario y en base al cual ustedes se van a ganar la vida el día de mañana. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental conocer desde ya, aprender lo que son los tejidos, que ustedes saben que el tejido es una estructura que está formada por infinidad de células que tienen una forma más o menos parecida y que cumplen una función determinada. En la anatomía, en la biología existen 4 tejidos fundamentales. El tejido epitelial, el tejido conductivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos 4 tejidos ustedes tienen que conocer bien al dedillo. Que la base, pues le digo ya, en base a la que ustedes van a ir armando esa estructura que va a ser en el día de mañana su capacidad y su arte, su ciencia y arte para curar al animal enfermo. Que es la función por la que nosotros tenemos esta profesión de veterinario, curar la salud animal, mantener la salud animal. Y de esa manera también nosotros contribuimos a la salud pública del ser humano, ¿no es cierto? Porque el ser humano se alimenta de animales y lógicamente quien controla la salud de los animales es el veterinario. O sea, nosotros somos parte de lo que se llama salud pública. O sea que es importante que ustedes sepan esta estructura de ya aprender bien estos 4 tejidos y después le va a resultar más sencillo ir armando la estructura de los órganos y de todos los sistemas, el aparato y la estructura general. Entonces vamos a empezar con este primer tejido, que es el tejido epitelial. El tejido epitelial es una estructura que está constituida por una serie de células que se caracterizan por estar formados por células que están muy juntitas, ¿no? Entonces es un tejido compuesto por células sin sustancia intercelular, que lo separe a esa célula. Entonces están muy juntitas las células, no hay espacio entre las células. En general, en este primer tipo de epitelio, llamado epitelios de cubierta y revestimiento, están formados por esos tejidos que cubren o recubren exteriores del organismo. ¿Sí? Cubren superficies y recubren cavidades internas del organismo. Otra característica tiene este tejido que es avascular. No hay vasos sanguíneos. Este tejido se nutre en base a los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo. El tejido conectivo que está por debajo, que está muy vascularizado, y del cual se encuentra separado por una estructura denominada membrana basal, que es donde apoyan este epitelio, o sea, el epitelio. Entonces, acá ya tenemos 3 características, están muy juntitas las células, es avascular, y se apoyan sobre una membrana basal. Entonces, cubren superficies y revisten cavidades del organismo. En el interior de los vasos sanguíneos, por ejemplo, tomamos el vaso sanguíneo como si fuera un tubo, en el interior están cubiertos por este epitelio. En ese caso se denomina mesotelio, endotelio, perdón. Y mesotelio en las grandes cavidades del organismo, la cavidad abdominal, la cavidad.
Entonces, en las cavidades, mesotelio, y dentro de los vasos sanguíneos, endotelio. ¿Mm? Cualquier cosa me van diciendo si no entienden. Profe, ¿puede Recién, repetir porque se me tildó? Mesotelio y endotelio, las diferencias. mesotelio es el epitelio que recubre las cavidades del organismo, las grandes cavidades del organismo, como la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad pericárdica, etc. Se llama mesotelio. Y lo que cubre la superficie interna de los vasos sanguíneos, si un vaso sanguíneo fuera un tubo, se denomina endotelio. O sea, mesotelio y endotelio. ¿Está? ¿Está claro? Sí, El, profe, muchas gracias. el epitelio, en general, desde el punto de vista biológico, están derivadas de las tres hojas germinales. El embrión de Pavlov tiene tres capas inicialmente, bilaminar, después triaminar, o sea, ectodermo, mesodermo y endodermo, y los epitelios derivan de las tres hojas. ¿No? Eh, entonces, hay ciertos epitelios que recubren la superficie, como decimos, y las cavidades, tapizan las cavidades internas. Pero hay algunos epitelios que se meten en el tejido conectivo. ¿Sí? Esos epitelios se meten por debajo del epitelio superficial y se meten en el tejido conectivo. A veces quedan encerrados y otras veces tienen una comunicación con el exterior. De manera que, teniendo en cuenta estas dos grandes características, podemos dividir a los epitelios en epitelios de cubierta, ¿sí? Y los epitelios glandulares. Epitelios de cubierta, el revestimiento, son aquellos que cubren, tapizan superficie y recubren cavidades. Y epitelios glandulares son aquellos que se meten en el tejido conectivo y quedan conectados por el exterior a través de un conducto o quedan encerrados, ¿eh? En el tejido conectivo formando los epitelios glandulares. Nosotros vamos a ver ahora epitelios de cubierta y revestimiento. ¿Sí? De manera que, teniendo en cuenta esto, vemos que cumplen innumerables funciones los epitelios. Lo más importante es proteger al organismo de todas las alteraciones, proteger a los órganos internos y externamente, formar parte de la luz de los vasos sanguíneos. De esa manera participan en el intercambio en el individuo de todos los nutrientes, a través de las vías digestivas, en las vías vasculares, a través de los intercambios que se producen con el medio interno, etcétera, etcétera. O sea que cumple innumerables funciones el tejido epitelial. Entonces, si nosotros vamos a hablar exclusivamente del criterio de cubierta y revestimiento, aquellos que cubren y revisten, cubren superficie, revisten cavidades, la primera clasificación del epitelio es teniendo en cuenta la cantidad de células que encontramos sobre esa membrana basal. ¿Sí? Hay células, decíamos que hay células que, o sea, los epitelios, las células apoyan sobre una membrana basal. Están paraditas sobre una membrana basal, están muy juntitas. Entonces, la primera clasificación es en base a la cantidad de células que están formando esa capa sobre la membrana basal. La cantidad de células y capas celulares que apoyan sobre la membrana basal. Entonces tenemos los simples, donde hay una sola capa de células, y los estratificados, donde hay más de una capa de células, 2, 3, 4, 5. ¿Mm? Esa es la primera clasificación. La otra manera de clasificar es en base a la forma que tiene las células que están sobre esa membrana basal. ¿Mm? Generalmente las estructuras, para que nosotros nos acordemos, en la morfología siempre se relacionan con cuerpos o estructuras conocidas, de manera que podamos acordarnos. Y teniendo en cuenta las tres dimensiones, alto, ancho y espesor, que tienen todos los cuerpos tridimensionales. Entonces, las células se clasifican en cuanto a esa forma que va a tener en planos, ¿sí? Cúbicos y cilíndricos. ¿Sí? Planos donde las células son achataditas, son bajas, expandidas, pero bajas, son planos, como si fuera una baldosa, pero también le llaman epitelios
planos simples, o como si fueran un embaldosado, ¿sí? Pavimentoso, por eso se llama también pavimentoso. Los cúbicos, donde más o menos las tres dimensiones, alto, ancho y espesor, son las mismas, son como cubitos. Y los cilíndricos, donde la medida que predomina es el alto sobre las otras dos dimensiones. Entonces son celdas altas, largas. ¿Sí? Entonces tenemos simples, planos, simples cúbicos y simples cilíndricos. Y después tenemos estratificados, que también pueden ser planos, cúbicos y cilíndricos. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en estratificado? Que son varias capas celulares. Entonces, ¿cuál de las capas nosotros tenemos en cuenta para clasificarlo? La última capa. Si tiene 3, 4 o 5 capas, la última capa, la capa más superficial, la forma que tiene esa célula es que nos va a dar la característica de ese epitelio. De esa manera tenemos epitelios planos estratificados, cúbicos estratificados y cilíndricos estratificados. ¿Está claro? ¿Alguna Sí, bro. pregunta? ¿Ah? No, ahí todo. Profe, acá también aparece que hay uno de transición. Bueno, que vamos a ver. Ah, bueno. Vamos a ver. Estamos viendo simples y estratificados. ¿Mm? Vamos a ver los simples. ¿Mm? Epitelio plano simple. Vean ustedes en este dibujito, este esquemita, que está acá a la izquierda. ¿Eh? ¿Cómo es? Como si fuera un embaldosado, un patio embaldosado. ¿No es cierto? Las células son, esta es la membrana basal, ¿eh? Y las células son achataditas. Los núcleos son alargaditos, planos. Y acá tenemos una micrografía electrónica. Esto es una micrografía electrónica, digo, una óptica, microscopía óptica, donde la flechita está indicando el núcleo de la célula. ¿Eh? Este es un vaso sanguíneo, estos son glóbulos rojos, lo rojito que se ve acá, y acá va la pared de este vaso sanguíneo, que está cubierto por estas células chatas, planas, simple, un epitelio simple, una sola capa de célula, que recubre la luz de este vaso sanguíneo. Esto es un endotelio, plano simple. Entonces se compone de células planas, achatadas, el núcleo es aplanado, por eso se ve ovalado, alargado. Realmente se ubica en la parte central de la célula y hace prominencia, ¿eh? O protruye sobre la luz del vaso sanguíneo. Ese es el epitelio plano simple. La membrana basal y una sola capa de células planas. ¿Está? Esta forma, entonces, lo que conocemos en este caso como endotelio. Endotelio plano simple. Este es un vaso sanguíneo. Acá hay que importante recordarse la técnica que generalmente la mayoría de estos de los preparados que se ven, que vamos a ver, se hacen con la técnica de corriente de hematoxilina. Así. Acá tienen que acordarse, en la técnica histológica, cómo se colorea el citoplasma y cómo se colorea el núcleo de la célula. Con la técnica corriente hematoxilina. ¿De qué color se colorea el núcleo? Ese núcleo es azul, violeta, y el citoplasma es de un rosado, un amarillo naranja, que es la eosina. Eso nos hace, podemos diferenciar el núcleo del citoplasma. Y acá es importante la forma que tiene el núcleo. La forma que tiene el núcleo a nosotros nos va a indicar la forma que tiene la célula, porque siempre el núcleo sigue más o menos la forma que tiene la célula. Entonces, al poder diferenciar nosotros la forma que tiene el núcleo, podemos inferir la forma que va a tener esa célula, porque con la técnica, con la microscopía óptica no podemos ver las membranas celulares. Entonces, el núcleo es un indicativo, nos va a servir en este caso para tener una idea de la forma que tiene esa célula. ¿Me siguen? ¿Comprendido? Acá tenemos este otro esquemita, cómo se ve
este epitelio plano sería la membrana basal, y acá ven la célula achatadita y el núcleo achatadito. ¿Ven? Una baldosa, como un patio baldosado. Por eso se dice epitelio pavimentoso. La membrana basal. Acá tenemos, ¿sí? Con un vaso sanguíneo. Acá se ven, en la flecha están indicando los núcleos de la célula achatadita. Y acá está la luz del vaso sanguíneo donde está circulando la sangre. Estos son glóbulos plano simple. Y acá visto de arriba, esto sería el núcleo, y cómo se ven las células planas, como yo le decía, cuando se fuera un patio embaldosado. ¿Está? ¿Alguna duda? El otro epitelio sería el epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, en este caso, las células son como cubitos, como cuadraditos. Entonces, en un corte transversal son casi cuadradas las células, ¿no? Y el núcleo generalmente es esférico. Es como importante tener en cuenta la forma que tiene el núcleo, porque el núcleo es redondito, ubicado en el centro, nos está indicando que las células son más o menos como un cubito cuadradito. Eso es cúbico simple, te la van a hacer acá. Por esto es una micrografía, con la técnica corriente de un conducto con un epitelio cúbico simple. Vean cómo se ven los núcleos redonditos, ubicados en la parte central. No vemos la membrana celular que separa célula a célula, pero sabemos que cada núcleo corresponde a una célula, que es más o menos como si fuera un cubito. Está la membrana basal y acá está la luz de este conducto. Entonces este es cúbico simple. ¿Estamos? Acá tenemos la esquemita de este cúbico simple. Y acá una micrografía técnica especial sobre la membrana basal y cómo se ve el núcleo. Esta es una técnica que no es una toxinacina, es una técnica especial para ver el núcleo y la célula. Ahora, acá abajo ya vemos, ¿sí? En el corte histológico, la línea azul representa la membrana basal. Este micrografía óptica, acá ven la luz, y esta es la membrana basal. En este esquemita, en este esquema, acá sí, esta es la membrana basal. Este esquema, y acá la micrografía técnica corriente, la técnica una membrana basal. Bueno, y acá abajo, en este esquema ya ven la diferencia. Vean cómo es importante la forma que tiene el núcleo. ¿Ven? Acá ven el núcleo redondito, acá ya el núcleo alargadito. Sentido, la dimensión alta del alto. Entonces ya nos está indicando que tiene otra forma hasta ser alargadita. Entonces en este caso dice cilíndrico. Cúbico en este cilíndrico. Y vean cómo en la micrografía se ven los núcleos también. En el tercio basal está la luz, está la membrana basal y los núcleos alargaditos. Entonces este cúbico y este cilíndrico. El otro, el epitelio cilíndrico simple. En este caso las células son altas, columnares, por eso se dice como columna. Son las medidas, la altura es mayor que la de las cúbicas, los núcleos alargaditos, ovalados, y están en el tercio basal generalmente. La membrana basal están en el tercio basal. ¿Cómo se ven? Este esquemita tengo cilíndrico simple y acá una micrografía, una micrografía óptica, estoy con electrónica. Esta sería la membrana basal, y esta es la luz. Y las células, cómo se ven los núcleos alargaditos cilíndricos. Este es el tejido conectivo, acá están los vasos sanguíneos, etc. Vamos a ver. El epitelio no tiene vasos sanguíneos, por eso decimos que es avascular y se nutre, los nutrientes que recibe de estos vasos sanguíneos que están acá debajo, en el conjuntivo. Tenemos este esquema, esta es la membrana basal, células
alargadita, el núcleo alargadito, me está indicando eso. Y esta es una técnica especial también para ver, esta es la membrana basal, y acá tenemos las células alargaditas, los núcleos, estos rojos que son. Y esta es una técnica especial para ver mucosustancias, porque este epitelio generalmente están acompañados de estas células que son glándulas unicelulares, que son las células caliciformes, que acá se ven azul intenso, ¿no? Que se llaman en epitelios glandulares. O sea, se meten entre las células estas celulitas que son glándulas, secretan sustancias, que se llaman células caliciformes. Y otra característica, a veces tienen en la superficie de estas células este ribete que se llama ribete en centímetro, que son microvelocidades, que es una particularidad de la membrana apical que tienen las células del epitelio. Están polarizadas, decimos, porque podemos identificar diferentes planos o diferentes caras para poder describir a las células. Las células tienen una orientación, una polaridad determinada, ¿no? Una cara que apoya sobre la membrana basal, una cara que contacta con la célula vecina y otra cara que da hacia la luz, que se llama apical. Entonces es de membrana apical, lateral y basal. Entonces nosotros podemos describir la célula. Entonces yo decía, hoy en el tercio basal están los núcleos. O sea, el tercio de la célula, en la parte basal, se ubican generalmente en el. Y en la membrana apical aparecen estas particulares características de la membrana basal, que son, por ejemplo, en este caso, el ribete del cepillo, que es una cantidad de microvelocidades que vamos a ver. Bueno, y hoy me decían que por ahí viene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Doc, ¿Sí? disculpe, dijo que la pedal es la lateral. ¿Cómo? La pedal es la lateral. Esta es basal, Sí. lateral y apical. ¿Está? Perfecto, perfecto. Gracias. Apical, apical. ¿Sí? La cara, esta sería la cara basal, la cara lateral y la cara apical, la que da hacia la luz o el exterior, la superficie del lugar. Bueno, y después tenemos un epitelio simple, pero un particular o característico por sus particularidades que no le podemos incluir en este caso porque es un epitelio que aparentemente uno mira y cree que es un estratificado, porque los núcleos ustedes ven acá tienen esta altura, esta altura, esta altura, esta altura. Aparecen estas células que yo decía que son las células, las glándulas unicelulares, una sola célula forma esta glándula, que es la célula caliciforme. Entonces este epitelio se llama pseudoestratificado, porque parece estratificado, pero no es. Entonces cilíndrico, porque son las células altas, predominan las células altas, y existen otras células que son basales. ¿Qué característica tiene este epitelio? Que todas las células apoyan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Llegan estas hacia la luz, pero estas, las basales, quedan. Y como tienen el núcleo a diferente altura, porque hay básicamente dos tipos celulares, unas cilíndricas altas y otras más globosas y basales, decimos que es pseudoestratificado. Cilíndrico, porque la célula y ciliado, porque aparecen esas cilias, esas como pelitos sobre la superficie apical. Este es un epitelio muy particular y se encuentra en un solo aparato o sistema, que es el aparato respiratorio, por eso también se llama epitelio respiratorio. Entonces, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Aparecen estas células que son las glándulas unicelulares que lo incluimos dentro de los epitelios glandulares porque secretan mocos, secretan sustancias que van a cubrir la superficie de eso. Entonces este epitelio recubre todos los órganos de las vías respiratorias. Entonces se llama también epitelio respiratorio. Entonces es un epitelio que todas las células apoyan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Los núcleos, por supuesto, están a diferente altura. Que parece estratificado, pero en realidad no es estratificado. Entonces,
Acá tenemos en este esquemita, esta sería la membrana basal, y acá tenemos los núcleos, a diferente altura, que terminan en el cilios de estos superficiales. Acá tenemos una micrografía. Acá está la membrana basal, acá tenemos los cilios en la membrana apical, y acá tenemos los núcleos a diferente altura. Esa es la basal y esa es la cilíndrica más alta. Entonces se llama pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Ah? Profe, disculpe, ¿puede repetir lo de pseudo estratificado, por favor? ¿A qué hace referencia eso? No entendí muy bien. Pseudoestratificado, ¿qué quiere decir? Que parece estratificado. ¿Eh? ¿Por qué parece? Porque vemos los núcleos a diferente altura. ¿Ah? Ajá, claro, Tenemos los núcleos de diferente altura. Entonces cuando miramos, si nosotros miramos este epitelio en una micrografía, ¿qué vemos? Vamos a decir, no, tiene células, varias capas de células. Un núcleo acá, otra acá, otra acá, otra acá. Esta es la membrana basal. Pero cuando se mira bien, se ve que todas las células apoyan sobre la membrana basal. Pero no todas llegan a la superficie. Todas apoyan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Estas quedan a mitad de camino. Acá. claro. Esta. Esta llega. Perfecto, profe. Muchas gracias. Ese es el epitelio respiratorio. Entonces, muy característico de las vías de ventilación respiratoria. Todo el aparato respiratorio que vamos a ver que recubre toda esa superficie. Bueno, entonces esos serían los simples. Entonces tenemos plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple y pseudoestratificado. Profe, disculpe una consulta, ¿me escucha? Sí, 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 sí. En el libro decía que este tipo de epitelio, el pseudoestratificado, estaba cubierto por un ciliado. ¿Qué diferencia sería con los cilios? Y ahora vamos a ver con Ah, ok. cuáles los cilios. No, cilio, ciliado, cilio, es lo mismo. Ah, ¿es lo mismo? Vos me decís por microvelocidades, que yo le dije acá en este otro, que acá tenía estas microvelocidades. Ah, sí. Sí, sí, ¿No? no, perdón, fue un Esa es error la mío. diferencia entre, no, y vamos a ver ahora la diferencia entre cilio y microvelocidad. Los cilios son estructuras móviles, como pelitos que se mueven, ¿ver? Y las microvelocidades son proyecciones de la membrana digitiforme que no se mueven. Tienen funciones diferentes. Vamos a ver ahora. ¿Sí? La diferencia sería microvelocidad y cilio. Esa es tu duda. Sí, Bueno, profe, disculpe. no, por favor, pregunten todo lo que no entienden. Entonces, vamos a ver el epitelio, los epitelios estratificados. Yo le decía, el epitelio estratificado son aquellos epitelios que tienen numerosas capas celulares. Entonces, los estratos de las formas celulares son variados. Lo único que generalmente se puede diferenciar es en esa cantidad que ustedes ven acá de células. Acá sería la membrana basal en este esquemita, como las células tienen diferentes formas. Acá tenemos la membrana basal de esta micrografía, como vemos la cantidad de células que tienen en diferentes estratos. Pero lo que a nosotros nos hace identificar, lo que le identifica a ese epitelio es la forma que tiene la última capa, la célula más superficial. Y acá vemos que es plano, o sea, no achatadita, alargadita. Y por eso decimos que es plano estratificado. Y podemos separar o diferenciar tres tipos de formas celulares. Las que se encuentran sobre la membrana basal, como tiene estos núcleos redonditos, son generalmente cúbicos o cilíndricas,
una capa media de estas células que tienen, son polígonos, estructuras poligonales, bastante irregulares, por eso decimos poliédricas generalmente, tienen varias formas, ¿eh? La parte media, y las planas en la parte superficial. ¿Eh? Podemos separar en tres formas de células más o menos. Las que están sobre la membrana basal, que obviamente son cúbicas o cilíndricas. Las partes medias son poliédricas, ¿no? No tienen una forma muy definida. Y en la superficial encontramos las células planas. ¿Eh? Ahora, este epitelio plano, estratificado, puede aparecer de dos maneras. Una manera que es muy característica es porque forma la superficie de la piel. La piel es un epitelio plano estratificado, pero se le agrega a la superficie una escleroproteína que se llama queratina. Ese vamos a ver cuando veamos piel como órgano, ¿eh? Donde aparece esta capa superficial que es la queratina, es una escleroproteína. Entonces ese epitelio se llama plano estratificado queratinizado, que es que forma la piel, que es tal vez el órgano más extenso del organismo. Porque hay otros planos estratificados que no tienen queratina, entonces hay un plano estratificado no queratinizado, que es este caso que estamos viendo acá. En las células superficiales se pueden ver los núcleos de la esto. Entonces tenemos plano estratificado queratinizado, donde se agrega esa capa superficial de queratina, en el caso particular de la piel, y los planos estratificados no queratinizados, que son entre las primeras partes de la esófago, por ejemplo, las vías digestivas. No hay queratina. La queratina es una sustancia que se agrega en la superficie. Acá tenemos la piel fina. Vamos a ver, esta es la membrana basal. Acá tenemos los diferentes estratos hasta llegar al estrato basal. ¿Sí? ¿Sí? Acá. Este es el caso de la capa superficial de la queratina. Después vamos a ver, cuando veamos piel, se llama queratinogénesis. Esta célula en la piel sufre una serie de cambios y transformaciones hasta llegar a la superficie. Y ahí se transforman esas escleroproteínas. Eso pierden el núcleo. ¿Mm? Es en el caso del queratinizado que como se ve acá. Esta es la capa donde se ve en el núcleo, pero en este caso ya en la parte de queratina ya pierden el núcleo. Se quedan formando como escamas, como si fuera, por eso se llama escamoso, plano estratificado. Este está cubierto con queratina, pero hay otro, como en este caso, por ejemplo, que es la vagina, el epitelio de la vagina de la membrana basal, donde no hay queratina, o las vías digestivas, ¿no es cierto? La cavidad bucal, el esófago, donde no hay queratina. Y las células superficiales se van descamando. Este es el epitelio vaginal, por ejemplo, donde ven varias capas. Y acá ven las células sueltas, cómo se desprenden. Estas células en el epitelio se van renovando, porque van creciendo de acá, de la membrana basal, va subiendo una serie de cambios y transformaciones. En el caso del epitelio queratinizado, se transforma y termina transformando en queratina. De la misma de esto se va descamando, se va perdiendo constantemente. En todo momento estamos perdiendo piel constantemente, se está descamando, porque la piel se va renovando, realmente por lo menos cada 7 días se va a ir, se va dividiendo esta célula, por eso el estrato germinativo también se llama. Incluso acá, mitosis, ¿ven? El estrato basal. Hacen mitosis y las células se van dividiendo, van repoblando, porque se van transformando y van a la superficie, van migrando a la superficie y ahí se van perdiendo, se van eliminando. Y este es el caso, por ejemplo, de la piel, en este caso les muestro para que vean la vagina, por ejemplo, la vagina lo que ocurre, cómo las células superficiales se van excavando, se van perdiendo. Esto es lo que se hace en humanos, que se llama el Papa Nicolau. Papa Nicolau, que es
tomar las secreciones vaginales de la mujer y analizar las células que se van perdiendo en el epitelio. Porque eso indica un montón de patología que puedan tener, y lo más importante es que se detecta en forma prematura el cáncer de cuello uterino, que es uno de los problemas más cruciales en la mujer, ¿no? Pero para que vean cómo las células se van descamando, ¿eh? Y acá en este caso la vagina se sirven como material diagnóstico muy importante. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Sí. el plano estratificado no queratinizado está en la membrana basal y a medida que va subiendo va perdiendo el núcleo y se vuelve queratinizado, por así decirlo. No sé si está bien Es en el dicho. queratinizado. Sí. Claro, pero cuando se forma en la membrana basal, tiene núcleo y no está queratinizado. No, 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 no. Por eso, la queratinización ocurre en la piel. Y ahí estas células, tan particulares, vamos a ver bien, no se apuren todavía cuando veamos piel. Por eso se llaman queratinocitos estas células, que forman todo este epitelio. Se van reproduciendo acá en la membrana basal, van sufriendo transformaciones, se van pasando por estratos, podemos decir 5 estratos ahí en la piel, hasta que llegan al estrato superficial o disyunto se llama, donde queda queratina, donde directamente desaparece el núcleo y queda toda la célula pasa a formar parte de la queratina, esas escleroproteínas que son como escamas, y eso se va perdiendo, se va descamando y se van renovando, la piel se va renovando constantemente, ¿eh? Y Perfecto, profe. se va perdiendo por escamas. Y en el caso de los no queratinizados, lo que se desprende son células, ¿ven? Como son, este en el caso de la vagina tiene núcleo, ¿se ve el núcleo acá, ¿eh? Profe, Sí. ahí en esa imagen que usted está señalando, había dicho que el núcleo se tenía como que un violeta azulado y después el citoplasma era como de otro color. ¿Por qué se ven algunas azules y otras No, porque rosadas? él le dije que este es el Papa Nicolau. Ajá. Esta es una técnica, no es maltoxina. Esta se llama Papa Nicolau, una técnica de coloración que se usa para este extendido vaginal. Estos diferentes comportamientos de las células eh, basófilas o sinófilas, la forma que tienen las células da indicios de un montón de actividades para el citólogo, el patólogo, que te puede dar un diagnóstico de qué momento sexual está viviendo la mujer de acuerdo a los tipos celulares que aparecen en la coloración que tiene. ¿Eh? Esto es diferente a la técnica corriente que es para ver el preparado. Esto ya es un extendido al final. ¿Entendiste? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, y de paso, es importante para todas las chicas hacerse constantemente un control de este Papa Nicolau porque le indica y le da una información sobre su situación sexual y sobre todo la presencia de un diagnóstico de la presencia, ¿no?, del cáncer del cuello uterino, que es uno de los problemas más cruciales en la mujer, ¿no? Profe, Es una entonces consulta. plano estratificado, queratinizado y no queratinizado. ¿Alguna duda? Profe, yo, Sí, ¿me escucha? sí. ¿El tema de la queratina es en los tres tipos de epitelio estratificado o en algunos no se presenta? No, en el plano. En el plano únicamente. Sí. Ajá. La queratina aparece Bueno, en el plano estratificado. Plano estratificado. Queratinizado, por eso decimos plano estratificado, queratinizado y no queratinizado. ¿Mm? Normalmente. En patología, no, hay que puede queratinizarse otro tejido que se yo, pero eso ya es una cosa patológica. ¿Entendieron? Lo normal es eso. El plano queratinizado, que es la piel, y el plano no queratinizado. ¿Está claro? ¿Alguna duda? y los otros dos epitelios entonces serían no queratinizados, el cúbico y ¿Cuál el otro cilíndrico. epitelio? ¿Cuál? El cúbico estratificado y el Claro, cilíndrico sí, sí, sí. no Claro, por queratinizado. eso el cúbico estratificado, que aparece en poca frecuencia, donde las células son cúbicas, finalmente son conductos escritores de las glándulas sudoríparas, por ejemplo, vamos a ver, ¿eh? Tienen 2 o 3 capas celulares,
y el cilíndrico estratificado. El último estrato también está formado por células cilíndricas. Estos no son queratinizados. El único queratinizado es el plano queratinizado. ¿Está? Muchas gracias, profe. Bueno, y en este caso, en lo estratificado, igual que en el simple, también encontramos un epitelio que es muy particular, que es el epitelio mixto de transición. ¿Eh? Esto viene de creer que este epitelio es una transición entre el epitelio cilíndrico simple y el estratificado. Este epitelio tiene la característica de que tiene una membrana basal y una gran cantidad de capas celulares y termina en una estructura de células, como dice, en forma de raqueta, de superficie globosa. Tiene varias capas celulares. Acá tenemos la membrana basal en el micrografía, como aparecen varias capas celulares, y las células superficiales son globosas. Dice que tienen forma, como si fuera forma de raqueta. ¿No? Y la característica de este epitelio, ¿qué es lo que pasa? Que varía la cantidad de capas celulares de acuerdo al estado funcional que tenga el órgano. O sea, las variaciones, como dice, que tiene el órgano en relación con su volumen, va a determinar la cantidad de capas celulares que tiene. ¿Cómo ocurre esto? No es que desaparecen las células. Las células tienen un mecanismo muy especial en sus membranas celulares que se llama mecanismo de bisagra. Este epitelio de transición se encuentra exclusivamente en las vías urinarias, que son vejiga, uretra. Y en este caso, este epitelio se denomina urotelio, tan particular es que se denomina urotelio de este epitelio, mixto de transición. El mecanismo es, las células, como por ejemplo la vejiga, cuando está llena de orina, la presión de la orina sobre el epitelio hace que las capas celulares disminuyan. O sea, las células se meten entre célula y célula y disminuyen el espesor del epitelio. Cuando se vacía la orina, esas células se expanden y permiten que el epitelio aumente en cuanto a volumen. ¿Siguen? A ver, ¿por qué ocurre eso? No es que desaparecen las células. La célula, cada celulita tiene en su membrana porciones que son rígidas y porciones de membrana que son flexibles. Entonces actúan como si fuera una bisagra que hace que se plieguen las membranas y las células se achiquen en cuanto a volumen y se puedan meter unas al lado de la otra y disminuir el espesor del epitelio. Eso tiene que ver entonces con el estado funcional que tiene el órgano en este caso. ¿Entendieron? Yo vamos a ver, cuando le damos vejiga, por ejemplo. Perdón. ¿Está alguna pregunta? Entonces, en resumen, los epitelios de cubierta y revestimiento se clasifican en cuanto al número de capas celulares y en cuanto a la forma que tienen las células. En cuanto al número, son simples, una sola capa de célula. Esa capa de célula puede ser cúbica, puede ser plana, puede ser cilíndrica, y tenemos el epitelio simple especial que es pseudoestratificado. Varias capas celulares donde no todas llegan a la superficie, pero todas apoyan sobre la membrana basal. Los estratificados, donde existen varias capas celulares sobre la membrana basal, y la última, la superficial, es la que nos da la identidad de ese epitelio. Entonces tenemos el plano simple, donde las capas superficiales son planas, queratinizado, lo que tienen esa transformación que termina siendo queratina en la superficie, donde las células pierden el núcleo, y los no queratinizados, donde las células tienen núcleo pero se van descamando constantemente.
los cúbicos estratificados y los cilíndricos estratificados. Y el epitelio estratificado especial, que es el mixto o de transición o urotelio. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, tenemos, decía que las células epiteliales están polarizadas, por eso decía, presentan varias, las superficies que ya vimos, que son la membrana lateral, basal y apical. ¿Eh? De esa manera nosotros podemos identificar y ubicar las diferentes estructuras celulares dentro de esa mapeo celular, podemos decir, determinando ciertas estructuras que podemos visualizar. Entonces, en cada una de esas capas existen particularidades, o sea, de acuerdo a dónde miremos, si miramos la cara lateral, si miramos la cara apical o si miramos la cara basal de la célula, vamos a ver diferentes cosas. ¿Qué encontramos en las superficies laterales? Entre dos células, que son, decíamos que son células muy juntitas. A eso se denomina especialización en la superficie lateral. Eso se denomina generalmente contactos celulares y se lo puede clasificar de acuerdo a la función que tengan esos diferentes contactos celulares. Tenemos lo primero, son los contactos ocluyentes, que son como son estructuras que como que sellan las uniones celulares. ¿Eh? Este contacto ocluyente, la estructura que tenemos se llama célula oclude, y es la base estructural de la permeabilidad o no de los epitelios, o sea, que pueda permitir el pasaje de sustancias a través de esas uniones ocluyentes. Esto todo, por supuesto, tiene que ver con microscopía electrónica. Estamos hablando de ultraestructura, esto cómo se identifican estos contactos ocluyentes. Después tenemos los contactos de anclaje, en donde se unen en forma las células entre sí, pero sin haber una fusión de células, de membrana celular. ¿Mm? Son uniones mecánicas. En este caso aparecen las zonas adheren, las fascias adheren, los desmosomas, los hemidesmosomas y adhesiones focales, que ya lo encontramos en la membrana basal. Son adheren, fascia adheren, y los desmosomas en la cara lateral. Y hemidesmosomas y adhesiones focales que realmente se encuentran en la membrana basal. Y el tercer contacto son los contactos de comunicación. Estos contactos de comunicación son los denominados nexus, que son estructuras que comunican dos células entre sí. Los nexos, y en el caso de los contactos entre células en el sistema nervioso, vamos a ver que son las uniones que son de tipo químico, que son las denominadas sinapsis. Ahora vamos a ver los nexos, después vamos a ver las sinapsis cuando veamos el tejido nervioso. Las células generalmente tienen la capacidad de reconocerse, de manera que puedan... ¿Sí? ¿Puedo preguntarle algo? ¿Sí? ¿Viste en la anterior parte que hablaba usted del hemidesmosoma? Sí. Y mencionó que eso, o sea, es de la parte basal. Sí. Entonces, ¿en eso no entraría lo lateral o igual Claro, se lo ¿no? nombra? No, lo nombro como contacto de anclaje, pero la hemidesmosoma y las adhesiones focales lo encontramos sobre la membrana basal. ¿Mm? La zona oclude, la fascia adheren y los desmosomas, que son contactos de anclaje, lo vamos a encontrar en la especialización de superficie lateral. Lo mismo que acá, contacto de comunicación, acá vamos a ver nexus, en el epitelio de cubierta y revestimiento vamos a ver el nexus. Yo le nombro la sinapsis, pero esta aparece en las células nerviosas, en contacto químico. ¿Está?
¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces las células, le decía que tienen formas de adhesiones, y esas adhesiones están dadas por moléculas de adhesión celular. Esas células de moléculas se llaman generalmente, son las caderinas, que son glucoproteínas y están muy, dependen mucho de los iones, el ion de calcio sobre todo. Existen diferentes tipos de estas proteínas. En el tejido epitelial tenemos la caderina E, en el tejido nervioso tenemos la caderina N, la caderina P, por ejemplo, aparece en la placenta y las lectinas, y aparecen en varios sitios de unión y secretados por varias células. Son proteínas entonces que tienen en las membranas celulares que permiten esa capacidad de reconocerse y relacionarse en la célula. Las caderinas se encuentran del lado citoplasmático, unidas del lado citoplasmático por proteínas denominadas cateninas, que se acoplan a los filamentos intermedios de todo lo que va a formar el citoesqueleto, todo lo que son los filamentos de actina, etc. Buena, la voló. Ahora te llevo. Bueno, entonces tenemos, decíamos, la catenina unidas a las actinas del epitelio, la membrana basal, cómo forman esas uniones celulares, ¿sí? Mantienen las caderinas del lado citoplasmático, las proteínas denominadas cateninas. ¿Sí? Las caderinas se unen a las cateninas que están dentro de la célula, y esto con las actinas que forman todo lo que es el citoesqueleto. De esa manera se mantiene la estructura celular, ¿sí? Como ¿En serio, una Fanny? barrera unida donde no permite el pasaje de, o no, de sustancias, ¿no? Esta es la glabra basal, esta es la luz. Profe, ¿Sí? disculpe, hay una compañera que tiene el micrófono abierto y Sí. no se lo escucha bien a usted. Claro, por favor, cierren los micrófonos, porque sí, sí tienen razón. Profe, tengo Sí. otra duda. Que las cateninas se unen a través de la actina, dijo, y eso mantiene ¿qué cosa? Mantienen la La forma, ¿eh? unión. Acá en este caso Ah, la mantiene la forma. el citoesqueleto de la célula, ¿eh? Todos los filamentos, recuerden en citología. Profe, Sí. ¿y en el epitelio de transición sería así igual? Porque las células ahí están en constante movimiento, ¿no? Claro, el epitelio de transición tiene una particularidad, es decir, que las células tienen la membrana, tiene porciones que son flexibles, porciones que son rígidas. Entonces permite que se pliegue la membrana. Este es medio de unión, o sea, se pliega la membrana, pero no se... Pues si no se hiciera este agarre entre célula y célula, esto se desarmaría todo. Ante la primera presión, estas células se escaman y se pierden todo. ¿Eh? En el caso del epitelio de transición, aparte de esto, que lo mantiene unido, tiene esa otra particularidad de las células pueden, y como yo siempre le digo, como, no sé si conocen ustedes lo que se llama eso, ¿cómo es? Para ventilarse que tenían las mujeres de antes, por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba eso? Abanico. profe. Abanico, exactamente, ¿eh? Como el abanico de unas tiendas así, y se abre y después puede plegarle otra vez. Bueno, más o menos así es la membrana de la célula, de cada celulita que forma el epitelio de transición. Tiene la capacidad de plegarse y de expandirse. ¿Eh? Ahí más o menos se ubica mejor. ¿Eso es característico de las vías urinarias solamente o hay otros órganos que tienen? Exclusivamente, por eso se llama urotelio. Ah, perfecto. Así como el pseudoestratificado exclusivo de las células de las vías respiratorias, el urotelio, el micto de transición es de las vías urinarias. ¿Está? Bueno, Perfecto, entonces el profe. microscopio electrónico, yo decía que estos medios de unión, la existencia de esos complejos de contacto entre las células en la superficie lateral se visualiza a través de la microscopía electrónica. Tienen esta la superficie y acá se va viendo un contacto entre dos células. ¿Sí? La primera zona es la zona Occludens, ¿eh?
la célula adheren, las uniones mecánicas, y acá tenemos nexus. Más o menos cómo se va sistematizando las uniones laterales de las células, de dos células contiguas, una de estas y otra de estas. Esto se visualiza a través de la microscopía electrónica. Entonces, en este esquema, para que vean el complejo unión, en este esquemita, donde sacamos todo lo que está dentro de la célula, dejamos solamente la membrana. Estas son la región apical, donde son vellosidad. Y la superficie lateral, cómo aparecen las zonas de unión, los medios de anclaje. Aparecen las células ocluden, la más superficial, zona ocluden, ocluyente, medio de oclusión. Las células adheren, que se encuentra abajo, que son uniones mecánicas, y los nexos, que son como perforaciones entre una célula y otra que comunican una célula con la otra. Y en la membrana basal tenemos los hemidesmosomas, la célula adheren, que están los desmosomas acá. Son ocluden, son adheren, mácula adheren los desmosomas, y hacia la superficie lateral tenemos los contactos focales y la hemidesmosoma. Acá se ve. Entonces, dos células o tres células que sacamos todo el contenido y queda la pared sola. Entonces, tenemos la primera en el contacto ocluyente, son los ocluden, lo que tenemos acá en la superficie, ¿ven? La más superficial, esto, son los ocluden. Son como si fuera un cinturón que forma a través de alrededor de los contactos. Y acá lo tenemos en este esquemita para explicar la componente que tiene. Acá tenemos dos membranas contiguas que están formados básicamente por la ocludina. Tiene un ancho de unos 0,2 nanómetros. Produce contacto entre varios puntos. Fusionan prácticamente las dos láminas externas de las membranas. Están formadas por proteínas integrales que forman los cordones ocluyentes. Entonces la ocludina, que es la proteína de la placa, se relaciona con las proteínas que están en la placa citoplasmática, que son las ZO1, ZO2 y ZO3. Pero la ocludina tiene un dominio extracelular que está entre las dos membranas y un dominio transmembrana de la ocludina a esta proteína. Y se relaciona dentro de la membrana plasmática con estas proteínas, la Z1, Z2, Z3, donde se ancla la actina, que es la proteína que mantiene, que está formando parte del citosqueleto. Esta entonces es la célula ocluden. Después tenemos la zona de anclaje, que es una unión mecánica que forma la célula adheren. Los desmosomas, los hemidesmosomas y adhesiones focales que están en la membrana basal. La célula adheren y los desmosomas lo encontramos en la membrana lateral. Entonces la célula adheren generalmente lo encontramos debajo de la zona ocluden. Entonces las membranas parecen, no están como juntas, sino como que divergen en la parte de la membrana, la parte citoplasmática de la membrana aparece una zona densa, donde se fijan filamentos citoplasmáticos, y en la hendidura intracelular aparece un material denso, electrodenso. Esos filamentos que terminan ahí son filamentos de actina que forman todo lo que es la red terminal. Entonces acá tenemos en esta imagen esa placa que está formada por vinculina, ¿sí? La placa citoplasmática, hay una placa citoplasmática dentro de eso y una placa entre las dos membranas. Entonces son las membranas contiguas, una membrana plasmática y otra. Encontramos dentro del citoplasma
lo que está formado por vinculina y catenina, que se unen a los filamentos de actina que van a formar el citoesqueleto. Y en las moléculas que se forman en el espacio intercelular, esos materiales electrodensos están formados por caderina, ¿sí? Que se conecta con la membrana vecina, caderina y caderina. Y acá tenemos la misma estructura de vinculina y catenina. Esta es la ultraestructura, sería el esquema de la ultraestructura que tiene esta adhesión. En el caso del desmosoma, el espacio entre membranas de 20 nanómetros, encontramos una cara citoplasmática material electrodenso, una cara entre las membranas también, entre los materiales electrodensos. En este caso está formado por una placa de adhesión intercelular y aparecen membranas que son las placoglobinas y desmocolinas, que se encuentran en el espacio intercelular, y en este caso los filamentos intermedios hacen como un rulo sobre la placa de adhesión intracelular y vuelven al citoplasma otra vez. Entonces Profe, ¿sí? ¿es relevante para nosotros saber, por ejemplo, el espacio de los 20 nanómetros y eso? No, O sea, ¿es una información importante? No. Lo único acá lo que se tiene que acordar es que está formado por una placa citoplasmática, material electrodenso, y otra en la parte media electrodenso. Bien, profe, gracias. Estas estructuras se pueden acordarse de las proteínas que forman. La diferencia entre uno y otro es que en este caso los filamentos de actina terminan anclándose acá sobre la caderina, la vinculina y la catenina, y en el desmosoma los filamentos hacen un rulo sobre esa placa de adhesión intracelular y vuelven al citoplasma, acá como ven acá. Hacen un lazo y regresan al citoplasma. ¿Estamos? Bueno, en el caso del hemidesmosoma, que yo les decía que se encuentra sobre la membrana basal, que tenemos el núcleo, acá tenemos la membrana basal, son hemidesmosomas, o sea, es la mitad de este desmosoma, ¿no? Porque ya directamente contactan con sustancias integrinas y se unen al colágeno, la minina, colágeno 3, que ya son de tejido conectivo. Tenemos la placa de adhesión focal, los filamentos y las integrinas, que son las que pasan a la membrana basal y se conectan con el tejido conectivo que se encuentra por abajo. Acá no pertenece la caderina, las proteínas de unión, sino integrina, que se encuentra en el tejido conectivo debajo de la membrana basal. ¿Está? Y este es el caso de las adhesiones focales también, que apoyan sobre integrina, ahí que aparecen la talina y la vinculina, que a través de integrina se van a unir a las membranas, van a atravesar la membrana basal y se van a unir a los filamentos de fibronectina que forman parte de la membrana basal. Y por último tendríamos los contactos de comunicación anexos, que son Jan-Jantian, que se encuentran en la superficie lateral de células. Son como conexiones, tienen una estructura hexagonal formada por estructuras cilíndricas que son huecas, que denominan conexones, que forman parte de la membrana celular. Acá tenemos un nexo, no se ve con microscopía electrónica, y acá como es este esquemita, como es la estructura que tienen estos conexones, que son sus unidades de 6 moléculas de conexina que pueden abrirse y cerrarse de acuerdo a la necesidad de intercambio que existen entre estas células y esta otra.
Es la base estructural de la comunicación entre una célula y otra. De acuerdo a las necesidades, se abre y se cierra este canal formado por estas moléculas de conexión. ¿Está? Profe, ¿la comunicación se da a través de los conexones? Sí, ¿Esa es la base de la comunicación? sí, sí, sí. Gracias. Bueno, en la superficie basal, como ya vimos, el lemidesmosoma, las lesiones focales, apoyan sobre esa especialización de la superficie, que es la membrana basal, donde apoyan todas las células. La célula epitelial está formada apoyando sobre eso que decimos que es la membrana basal. Esa membrana basal es lo que separa al epitelio del tejido conectivo que se encuentra por debajo. Tiene un reticulado fino de láminas, forma la membrana basal, está formada por la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal tiene una lámina lúcida y una lámina densa, donde aparecen toda esta estructura de colágeno de tipo 4, perlecano, laminina, entactina, son todo parte de la matriz del tejido conectivo, y una lámina reticular formada por colágeno de tipo 1 y tipo 3. Esta es la estructura que tiene la denominada membrana basal. Lámina reticular, lámina basal, van a formar la membrana basal, sobre la que va a apoyar el epitelio. Bueno, y después tenemos la especialización de la superficie apical. Acá vemos lo que preguntaba hoy, que las microvelocidades, que se ve como un borde refringente, en ocasiones Profe, verticales. disculpe. Sí. No lo entendí muy bien. ¿El plasmalema también forma parte de la membrana basal o eso ya es parte de otra cosa? No, el plasmalema es la membrana plasmática. Ah, vale. Esta es la célula epitelial, la membrana. Por fuera de esa membrana está esta lámina. ¿Está? Claro. Perfecto. Bueno, acá vamos a ver entonces la especialización de la membrana apical. Tenemos las microvelocidades que me contaron hoy. Se ve como un borde refringente, desde el refringente acá, como si fuera más denso. Algunos le llaman ribete en Sempillo también. En realidad son prolongaciones, si no miro con microscopía electrónica, como prolongaciones digitiformes de la membrana. Son cilíndricas, de un diámetro de 0,1 micrómetro y longitud de 1 micrómetro aproximadamente. 0,1 y 1 micrómetro. Son proyecciones en el citoplasma. ¿Para qué hace esto la célula? Para aumentar la superficie de contacto. Si esto fuera plano, tendría una extensión. Pero al hacerse plegado, aumenta muchísimo la superficie de la célula. Entonces, esto ocurre en células que están en un medio donde van a tomar sustancia en gran cantidad. Eso lo vamos a ver en el intestino, por ejemplo. Microvelocidad. Son proyecciones de la membrana. Acá podemos poner diferentes formas, microscopía electrónica, cómo vemos esa proyección. Acá tenemos a mayor aumento, cómo están formadas esas prolongaciones digitiformes, las microvelocidades. Y esta es la estructura que tienen. Cómo están formados por fimbrina, filamentos de actina, fascina y miosina tipo 1, que son las que forman una estructura, como el andamiaje que mantiene esas velocidades paradas. ¿Vale? Y eso se van a conectar con este velo terminal que está formado por miosina, y todo van a los filamentos intermedios que comunican con la estructura del citoesqueleto. Esto le da rigidez a la microvelocidad. Esta es la estructura que tiene entonces la microvelocidad. Ahora hay microvelocidades que son larguísimas, mucho más largas, y eso se llama estereocilio.
No son cilios, pero son mucho más largas que las vellosidades comunes. Son grandes proyecciones que existen en algunas vías, en algunos conductos, sobre todo en la parte de reproductor, de pago manual reproductor, pero no tienen movilidad propia, son proyecciones mucho más largas. ¿Sí? Son estructuras filiformes que se mantienen unidas como si fueran penachos, son inmóviles, que son microvelocidades mucho más largas. Un complejo filamentoso central de actina, ersina y fimbrina. ¿Sí? Tenemos el esquemita de fimbrina, actina y ersina, que son los que le mantienen la proteína, la estructura del esterocilio. Son microvelocidades, pero mucho más largas. ¿Está? Acá tenemos una micrografía, una técnica corriente, acá está la membrana basal, estos son las células, estratificado, y acá tenemos los esterocilos, en algunas partes de los tubos urinarios. Después tenemos los cilios. Los cilios sí son estructuras móviles. ¿Eh? Son prolongaciones que miden entre unos 10 micrómetros de largo por 0,2 de diámetro. En la base de cada cilia encontramos una estructura que se llama cuerpo basal. En el interior de cada cilia, la parte central está formada por una estructura de microtúbulos que se denomina axonema. Y tiene un par central y 9 pares periféricos. ¿Ah? 9 pares periféricos de microtúbulos y uno central. Eso forma el axonema. Y acá está la membrana plasmática, y esa estructura central es el axonema, lo que forma la parte central. Y eso se adosa al cuerpo basal que se encuentra dentro del citoplasma, formadas por 9 tripletes. En el cuerpo basal no hay el par central. Además son 9 tripletes de microtúbulos. ¿Ah? Acá tenemos este caso del cilio. Tenemos pseudoestratificado, tendría la membrana basal, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células calciformes. Estas son las células calciformes. Este es el epitelio respiratorio. Vamos a ver la cilia. Esto es móvil. Se mueve porque de esta manera se movilizan todas las sustancias que puedan quedar atrapadas ahí en las vías respiratorias, ¿no? Se mueve la masa de mucus que produce esta célula, atrapan cualquier sustancia, por ejemplo, en la vía nasal, en la nariz, por ejemplo, entonces del mucus se libera en la vía, atrapa todo lo que, el polvo, todo eso que aspiramos, que entra a cada vez que inspiramos aire, todas las impurezas son captadas por este moco atrapado, y después las cilias se mueven y van eliminando para que sean deglutidas o si no eliminadas. ¿Sí? Esa es la función que tiene el cilio, ¿ves? Eso es móvil. Ahora, la estructura más compleja o más complicada que tiene cada cilio tiene en el doblete, ¿sí? Un tubo que es un tubo denominado como un complejo denominado con tubo A y un tubo B. ¿Sí? Ese tubo B es, como ustedes ven acá, es incompleto y está unido al tubo A. El A tiene 13 protofilamentos y el B tiene 10. De cada tubo A se extienden 2 brazos hasta el próximo tubo. Este está constituido por dineína, que es una proteína motora. También se extienden ejes radiales hacia los tubos centrales. Los tubos dobles
están relacionados por piezas de nexina. Esta es la estructura que tiene el axonema. ¿Ah? ¿Ah? Entonces acá tenemos el cuerpo basal y el cilio. El doble periférico y el central. Forma el axonema. El cuerpo basal tiene tripletes periféricos. Están dentro del citoplasma y tal, lo que sale afuera. Y al tener esa proteína que es móvil, ¿sí? Permite que se mueva. ¿Está? Entonces, microvellosidad son proyecciones citoplasmáticas de la membrana que son inmóviles. ¿Ah? Eso aumenta la superficie de contacto. Tienen toda su estructura que le da rigidez, pero son inmóviles. Los esterocilios son de velocidad mucho más larga, también son inmóviles. Tienen su estructura proteica que mantiene la forma. Y el cilio es una estructura móvil, que tiene esa estructura del axonema con el tubo A, tubo B, ¿sí? Que permiten que se mueva y se encuentren anclados dentro del citoplasma sobre ese cuerpo basal que es un triplete. ¿Está? Profe, entonces, sí. Perdón, habla nomás, no sé quién estaba por preguntar. Vale, gracias. Los estereocilios usted había dicho que no eran móviles. No son móviles. Son No son velocidades móviles. mucho más largas nomás. Parecen Claro. pero no Claro. son. O sea, son móviles al igual que las microvellosidades. Solo los Son cilios son sí, móviles. sí, exactamente. Dale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? ¿Quién otra quería preguntar? Yo, profe, pero iba a preguntar lo mismo. Ajá. Bueno. Bueno, y por último tenemos el flagelo, que es una estructura similar al cilio, pero la diferencia es que se encuentra, generalmente en la superficie de la célula epitelial encontramos células en la cara apical con infinidad de cilios, ¿no? Hay una estructura que se llama flagelo, que es similar al cilio, pero se encuentra en una sola célula, una sola nacélula. Y esa única célula es el espermatozoide, que vamos a ver cuando vea vía genital, el espermatozoide, que es una célula que tiene una gran cilio, que es el flagelo, que le permite moverse. ¿Mm? Bueno, es entonces lo que tenemos en cuanto a epitelios de cubierta y revestimiento. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Acá en una parte tengo de que están también las interdigitaciones y no sé, canalículos, ¿puede ser? ¿Canalículos qué? Que entra dentro de la parte lateral. O sea, Pliegues me parece basales. como que son de la parte lateral. Eso no tiene mucha importancia. Interdigitaciones. Ajá. Sí, son pliegues que existen, igual que los pliegues basales, que existen sobre la superficie lateral y basal. Pliegues basales son pliegues en la superficie basal y ¿cómo es? ¿Cómo me dijiste ahí? ¿Laterales? Sí, o sea, se encuentra en la parte lateral del epitelio. Sí, eso también puede ser. Especialización en la superficie lateral y basal. ¿Alguna otra cosa? Profe. Yo, profe. Ah, Que hablen nomás la compañera. Nosotros tenemos, digamos, los contenidos que vamos a dar en el práctico, y dentro de las especializaciones de la superficie lateral tenemos los nexus, interdigitaciones y canalículos. Eso no hay ningún gráfico que podamos buscar, digamos, porque en el libro yo, por ejemplo, tengo el Géneser y no lo tengo.
No sé eso si... sería- A ver, acá no tengo esto. Profe, Pero de paso te consulto, ¿este PowerPoint lo van a subir para que podamos tenerlo? sí, están grabando. Están grabando la otra vez. A ver. ¿Cómo le puedo decir? Bueno, acá ya le damos, ¿ven? ¿Ven el pizarrón? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. A ver, ¿dónde está el dedos? Acá tienen, por ejemplo, una célula, ¿no? De la membrana basal. Mira cómo sale. Y acá está la superficie lateral. Está en la superficie lateral de dos células. Más o menos me sale el dibujito este. Bueno, cuando queremos, decimos que son interdigitaciones. Son, de esta membrana se proyectan, así, una con otra, formando estos pliegues. ¿Eh? En el caso de los pliegues basales, tendríamos la célula. A ver, ¿dónde está? No, no, me quedó el... No, no, no. ¿Dónde se me fue? A ver si me fue a la miércoles. No. Bueno, acá se me armó un lío con el... Texto. ¿Ven? Pliegues basales son pliegues que tienen sobre la membrana basal, que aumenta a veces la superficie de contacto entre el medio de abajo con la célula. Y los pliegues laterales son pliegues entre célula y célula. No sé si entendieron, más o menos. Profe, entonces, las interdigitaciones son los pliegues que hay entre células, o sea, que hay entre la membrana basal y la membrana lateral. Pliegues basales se encuentran en la membrana basal y las Ujú. interdigitaciones en la membrana lateral.
Ah, ok, ok, perfecto. Y eso, por ejemplo, como que se puede expandir dependiendo de las necesidades de la célula, ¿o no? ¿Cómo expandir? ¿Aumentar, decimos, la cantidad? Claro, Es que sí. existen en el epitelio característico de esto, que es el epitelio ¿cómo es? Mixto de transición. ¿Ven esas células cómo se encuentran metidas prácticamente una al lado de la otra? Tiene gran cantidad de pliegues basales e interdigitaciones laterales. ¿Eh? Cada una de las celulitas esas que forman el epitelio de transición, mixto de transición. ¿Mm? Sí, profe. Gracias. Entonces, sería así. Es complicadísimo a veces una célula. Este sería el núcleo. Y este contacto con la lateral se mete todo acá y en la membrana basal también se mete en el sentido así. Estos serían los pliegues laterales y los pliegues basales. ¿Ah? ¿Ah? Sí, profe. Entonces, aumenta, si esto fuera recto, Ujú. esta pared fuera recta así y esta así, la cantidad de superficie de contacto que hay, lo medimos así. Pero si lo pegamos a esto, aumenta muchísimo. Acá. Y en la parte basal también. Entonces esta célula tiene mayor capacidad de contacto con la vecina o con la membrana basal, permitiendo un intercambio mayor cantidad de cosas entran y salen de la célula, que si esta pared fuera recta. ¿Mm? Me salió el botón. ¿Pero entendieron? Profe, Sí. ¿y las estructuras que tienen las células que tienen mayor contacto, tienen más rígida la estructura o no? ¿Cómo más rígida? No, toda la estructura tiene que estar, como está formado por los medios de contacto de unión. Todas las células tienen una estructura que es rígida. O sea, si no existiera esos medios de unión, no, esa estructura que lo mantienen unida a las células, se desarmaría todo el epitelio. Lo que tienen son plasticidad, o sea, tienen capacidad como para cambiar su forma, en el caso del epitelio de transición, de acuerdo al volumen, pero por la característica que tiene el epitelio. La célula, cada celulita, además se puede meter una con la otra y permitir aumentar también la capacidad de intercambio que tiene. Pero los otros epitelios, hay otros epitelios que son estructuras bastante estáticas, rígidas, quiero decir. No es que un epitelio está cambiando. Cada epitelio de cada órgano tiene su característica. Si es un órgano de intercambio, como en el caso por ejemplo, del intestino, por ejemplo, donde cuál es la función del aparato digestivo, tomar la mayor cantidad de nutrientes. Entonces las celulitas esas tienen que tener una superficie amplia de contacto con lo que está en la luz del intestino, por ejemplo. Por eso tienen una gran cantidad de microvelocidades. ¿Mm? Y en el caso del riñón, por ejemplo, en los tubos contorneados, por ejemplo, tienen muchos pliegues basales y interdigitaciones laterales porque el intercambio entre la formación de la orina y la sangre tiene que hacerse en gran cantidad de elementos que pasan de un lado a otro, entonces tienen esa membrana extendida con pliegues y microvelocidades en gran cantidad. ¿Mm? Eso vamos a ver en cada uno de los epitelios cuando veamos los órganos. Pero básicamente tienen que acordarse ustedes las microvelocidades, los estereocilios, que son y los cilios, que son en superficie de la membrana ápica. Y basal, los pliegues basales y las interdigitaciones laterales. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Yo, profe, tengo una duda. Sí. ¿El mesotelio y el endotelio es una extensión del epitelio, sería? ¿De la epidermis, que continúa directamente interno? No. Por ejemplo, en la cavidad bucal o el tubo Me digestivo. parece la piel, después vamos a estar formados por la epidermis y la dermis. Esa es la piel. Es un epitelio estratificado queratinizado.
En la cavidad bucal es una parte, una transición de piel a mucosa. La mucosa ya es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Si te fijas tu labio, vas a ver la parte hacia afuera, como estoy mostrando acá. ¿Me ven? Esto es piel, pero hacia adentro de mi labio ya entra la mucosa. Mi labio ya no es queratinizado. Pues si nosotros tuviéramos queratina acá en el labio, nos daríamos unos besos terribles. Muchas gracias, profe. La lengua, todo también tiene. Pero eso no, lo estoy mostrando para que vean en humano, pero después vamos a ver los animales domésticos que hay. Por ejemplo, en el bovino los felinos tienen la lengua queratinizada. Te habrán visto que el gato le lame a la presa, al ratón, al pájaro que le agarra. ¿Por qué? Con la lengua corta el pelo y corta las plumas, porque tienen una gran cantidad de queratinización en la superficie de la lengua. Por eso, después en cada especie tiene su particularidad también. Profe, Sí. disculpe, yo tengo en el libro como que el mesotelio es el epitelio que recubre las grandes cavidades y el endotelio que recubre la superficie interna de vasos sanguíneos y linfáticos. Sí, sí. Plano simple. Plano simple es... No, ambos son planos... él me preguntaba si era una continuación de la piel, de la epidermis, no tiene nada que ver. Ok. Bueno, Esa es gracias. la conclusión que le quise. No, está bien, es un epitelio plano simple. En las cavidades internas se llama mesotelio y dentro de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Pero es simple, plano simple. Claro, plano simple. Ok, El otro es gracias. plano certificado. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Está todo ok? ¿Está todo ok? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Yo, profe, tengo una. Sobre la función del epitelio, donde dice que yo tengo acá mi apunte que tiene una importancia sensitiva sobre relacionada a las terminaciones nerviosas del dolor, y después tiene una función receptora para recibir estímulos externos, como los gustativos de la lengua. Bueno, es un epitelio, epitelio, yo no lo nombré porque epitelios sensoriales son eso lo vamos a ver cuando veamos órganos de los sentidos. Perfecto. Epitelios sensoriales, ¿sí? Ahí entra el epitelio que forma todo lo que son la percepción, los receptores sensoriales. ¿Sí? En realidad hay epitelio de cubierta de revestimiento glandulares y sensoriales. Eso de acuerdo a la función. ¿Sí? Claro. Las sensoriales están más relacionadas a las terminaciones nerviosas del dolor. Terminaciones nerviosas y entra también, podríamos decir, lo que es la retina, que es el epitelio que recubre el órgano de la visión. ¿Sí? Eso entra en todo lo que es órgano sensorial. Perfecto, profe. No tengo ninguna otra duda. Bueno.